Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta charla, presentación, taller, discusión, debate, que va a animar Federico Vicum. Federico trabaja en el área de formación general de la UNIPE, en el Departamento de Humanidades. Es profesor de filosofía y actual becario doctoral también del CONICET. Con lo cual está haciendo sus investigaciones en el área de la filosofía moderna, y en esta oportunidad nos va a dar una reflexión sobre las humanidades en el campo científico moderno, que es un tema que me parece tiene incidencia en todos los que enseñamos, los que educamos, para pensar la relación que tienen las humanidades en el ámbito formativo, ¿no? Y particularmente, entiendo, lo va a relacionar con el sentido de la historia y las nuevas maneras de entender estos aprendizajes o esta enseñanza, los diferentes modos de encarar el conocimiento histórico desde la modernidad en adelante. No sé, Fede, si estoy traicionando mucho de qué vas a hablar, pero bueno, si querés arrancar y nos enteramos. No, estuvo perfecto. Muchas gracias, Pera, por la presentación. Sí, en efecto voy a hablar de las humanidades en la modernidad. Al decir humanidades, la primera pregunta podría ser ¿qué entendemos por humanidades en un sentido muy concreto? Es decir, ¿cuáles son las disciplinas que estaríamos dispuestos a incluir dentro de las humanidades? Ese problema es muy interesante, pero no lo vamos a tratar, por lo menos yo, ¿no? Porque incluso hay muchas respuestas posibles, como todos los problemas, pero en ese caso también se da la situación. Vamos a manejar con un concepto un poco amplio de humanidades, borroso necesariamente, pero amplio, donde podemos llegar a incluir, según reflexiones del siglo XIX, disciplinas como la historia, la teología, la jurisprudencia, la pedagogía, los estudios sobre literatura, sobre otras artes, musicología, por ejemplo, o estudios sobre artes plásticas, la filosofía, por supuesto, aunque veremos si podemos algunas reflexiones sobre la relación entre la filosofía y las humanidades. Pero en principio, para tener este punto de partida, podemos aceptar un concepto amplio de humanidades sin detenernos minuciosamente sobre conceptos, puntos, límites, algo difíciles de resolver. Por ejemplo, si las ciencias políticas pueden entrar dentro de las humanidades. Bueno, alguien como un filósofo que vamos a ver, Wilhelm Dilthey, del siglo XIX, a veces parece que incluye la reflexión sobre la política dentro de las humanidades. A veces se podría llegar a decir que no son disciplinas humanísticas, ciencias políticas. Bueno, sobre este tema no ahondaré, simplemente nos manejaremos con este concepto amplio, humanidades. Y en algún sentido bastante clásico. Historia, literatura, filosofía, distintos tipos de historias y teorías del arte, jurisprudencia, pedagogía, incluso también algunos estudios de historia de la economía. En fin, tomemos como punto de partida este concepto amplio de humanidades. Voy a compartir una pantalla con un PowerPoint. No sé si conviene que haga coanfitrión a alguien, sobre todo estoy pensando en Vera, que es como para que puedas ver si alguien va ingresando.
¿Me pasás el anfitrión? A ver, creo que lo puedo hacer. No me da la opción, porque yo no soy anfitrión, soy coanfitrión. Bueno, no importa, calculo que iré viendo si aparecen nuevos participantes. Segundo. Bueno, ese es el título de la presentación o charla, las humanidades en el campo científico moderno. Y comenzaremos este encuentro con una anécdota que cuenta un filósofo llamado Odo Marquardt sobre un físico llamado Niels Bohr. Esta anécdota me parece interesante como punto de partida porque la interpretación que hace Marquardt, o por la aplicación, mejor dicho, de esta anécdota, nos ayuda a pensar, me parece, con bastante radicalidad, nuestra relación con las humanidades. Leo la historia, el pasaje del texto de Marquardt. Una de las numerosas anécdotas sobre el gran físico danés Niels Bohr cuenta lo siguiente. Bohr recibe una visita en su refugio de esquiador. La mirada del visitante se posa sobre una herradura colocada por encima de la puerta del refugio. Maravillado, el visitante le pregunta a Bohr: ¿usted, como científico, cree en estas cosas? Bohr replica: desde luego que no, pero me han asegurado que las herraduras funcionan incluso cuando no se cree en ellas. Yo cuando leí esto me reí creo que durante 15 minutos. ¿Quieren reírse 15 minutos? Está perfecto. La relación, esta es la conclusión que saca Marquardt, o mejor dicho, la analogía que traza Marquardt, que es este filósofo, Odo Marquardt, a partir de esta anécdota chistosa de Bohr. La relación actualmente predominante con la ciencia del espíritu tiene, a mi entender, un parecido con la sutil relación que Bohr tiene con las herraduras, caracterizada por él de un modo filosófico insuperable. No se cree en ellas, pero nos confiamos a ellas, según me parece, porque no nos queda otro remedio. Ciencia del espíritu es el equivalente a humanidades. Ciencia del espíritu es la traducción del término alemán para humanidades. El término alemán es Geisteswissenschaften. A veces se lo traduce manteniendo ese término, entonces ciencia del espíritu, pero es un término equivalente a humanidad. Y bueno, reparemos, me parece que es importante reparar en esta traducción que hace Marquardt de la historia de Bohr a nuestro vínculo con las humanidades. No creemos en ellas, no creemos en las humanidades, pero nos confiamos a las humanidades porque no nos queda otro remedio. Bueno, como decía, me parece un punto de partida muy útil porque es bastante profundo o bastante sincero. No creemos en las humanidades, nos cuesta encontrar quizás
la utilidad o el sentido del estudio humanístico. Ayer en una de las charlas, justamente en la exposición del profesor Marcelo Antonelli, salió el tema sobre la utilidad del saber, sobre todo en los últimos 50, 70 años. Y bueno, las humanidades se enfrentan a ese problema muy seriamente. El problema de, ¿creemos en lo que estudiamos humanísticamente? ¿Pensamos que hay algo ahí valioso, útil, importante? Bueno, no sé, es el punto de partida del problema. Para dar un primer paso hacia la resolución de este problema, una resolución, por supuesto, va a ser siempre provisoria, propongo tomar 3 argumentos que Pablo Ubierna, un profesor también de la UNIPE, el profesor de Historia de la UNIPE, expone en su libro Las Humanidades, Notas para una Historia Institucional, un libro editado por la editorial de la UNIPE. Es un libro sobre la historia de las instituciones de las humanidades, pero hacia el final aparecen algunas reflexiones de índole más argumentativa sobre las humanidades. Y Ubierna nos da estos 3 argumentos en favor de las humanidades. Las humanidades generan prestigio. Un prestigio, por supuesto, no entendido a nivel individual, sino a nivel nacional o estatal. Los estados que desarrollan estudios humanísticos a un alto nivel cuentan con un importante capital simbólico para presentarse ante el resto del mundo. Como cuando decimos que qué buenas son las carreras de historia o letras en Alemania, o qué bien se estudia musicología en Francia, qué importante tradición de filología puede haber en Italia o donde fuera, ¿no? Bueno, las humanidades generan prestigio en los estados que se abocan a ellas. Un segundo argumento en favor de las humanidades ya no va por el lado del prestigio, sino por el hecho de que las humanidades producen conocimiento relativo a las necesidades estratégicas del país. Es decir, no solo el capital simbólico está en juego, sino que las humanidades producen un conocimiento muy concreto, muy útil en situaciones muy determinadas. Ubierna da el ejemplo del comercio. Bueno, si vamos a comerciar con China, con Turquía, con Rusia, ¿con qué conocimiento de esos países va la Argentina a comerciar? ¿Quién habla ruso en la Argentina? ¿Quién lee chino en la Argentina? ¿Quién lee árabe? ¿Quién conoce la historia de Medio Oriente en la Argentina? Bueno, para todas esas o situaciones que un país debe afrontar, las humanidades son disciplinas muy útiles porque permiten conocer esas cuestiones, permiten estudiar idiomas, historias, culturas, artes, textos, idiomas amplios, monumentos, o sea, permiten conocer cosas muy, muy importantes para situaciones muy pragmáticas. Vamos a comerciar con China, con gente que conozca la cultura china, que pueda acompañar o asesorar a quienes a cargo de comerciar con China, con Rusia, con Estados Unidos, con Alemania, con países que... Y por último, el tercer argumento que da Pablo Ubierna, o por lo menos el
los 3 argumentos que yo tomé, quizás haya más. El tercer argumento es el argumento, si se quiere, más tradicional o más típico a la hora de pensar humanidades. El argumento dice algo así: las humanidades se vinculan con un programa político que necesita contar con el conocimiento de su propia situación histórica y la de aquellos con quienes se relacionan. Es decir, las humanidades nos permiten finalmente conocernos a nosotros mismos, nuestra historia. Es una especie de autoconocimiento el que nos provee las humanidades. Autoconocimiento que también depende, o puede llegar a depender, de conocimiento de otras culturas, otros países, dado que las identidades se constituyen la relación. Conocer otras culturas también puede propiciar nuestro propio conocimiento sobre nosotros mismos. Bueno, este argumento, el tercero, es el que tomo porque me parece el más tradicional y además es el más filosófico. Los 3. Es el argumento que nos permite pensar, bueno, ¿qué quiere decir conocerse a nosotros mismos? O conocernos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir que nos conocemos a través de la historia? Bueno, me parece que es el argumento de más peso filosófico para pensar la utilidad de las humanidades y para quizás empezar a creer en las humanidades. Entonces, con este tercer punto de Pablo Ubierna, pensamos en la situación histórica y el conocimiento de nosotros mismos a través de la historia. Algo así, precisamente, es lo que dice este filósofo, Wilhelm Dilthey, en su libro Introducción a las Ciencias del Espíritu, un libro publicado en el año 1833. Uno de los libros más conocidos en lo que hace a la fundamentación de la ciencia del espíritu o humanidades como disciplinas autónomas. Recuerden si es posible silenciarse, y en todo caso, si alguien quiere participar, me pueden interrumpir, no hay problema, pero mientras estemos en silencio, nos silenciamos como para evitar ruidos ambientes. Bueno, en relación con el problema de las humanidades y la historia, Dilthey nos dice lo siguiente: el último y más complicado problema de la ciencia del espíritu lo constituye la historia. La ciencia del espíritu, recuerdo para quienes incorporaron recién, es la traducción del término alemán que se usa para humanidades. La ciencia del espíritu lo usaremos como sinónimo de humanidades. Entonces, podríamos decir, el último y más complicado problema de las humanidades lo constituye la historia. Análisis contenidos en el sistema natural se aplicaron ahora, esto se refiere Dilthey al finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, al curso histórico. Prosiguiendo ese análisis en las diversas esferas de vida, relativamente independientes, desapareció la unilateralidad teológica y el áspero dualismo de la Edad Media. Buscarse los impulsos del movimiento histórico en la humanidad misma, se acabó la concepción trascendente de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ir por partes en el párrafo. Vamos también a retomar lo que veníamos diciendo. Partimos del problema que planteaba Marco. Aparentemente no creemos demasiado en las humanidades. No creemos mucho en lo que nos puede dar, o nos cuesta, a decirlo de un modo muy simple, encontrarle sentido al estudio humanístico. ¿Para qué leemos una
un poema de hace 1500 años? ¿O para qué estudiamos teología de hace 500 años? ¿O para qué leemos un código jurídico de hace 1000 años? Bueno, nos cuesta encontrarle, aparentemente, sentido, valor, utilidad, importancia, como queramos decirle, al estudio humanístico. Ubierna nos da un argumento, que es: el estudio humanístico te permite conocerte, conocer tu propia situación histórica. Y acá Dilthey dice, justamente, la historia es el problema más complicado de las humanidades. ¿Qué quiere decir Dilthey cuando dice los análisis contenidos en el sistema natural se aplicaron ahora, siglo XVIII, siglo XIX, al curso histórico? Lo que Dilthey dice ahí, dado su contexto, que no puedo poner por entero en el PowerPoint, es que se aplicó a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a la historia un tipo de razonamiento propio de, si se quiere, las ciencias naturales, enfoques más naturalistas, que consistían en analizar o desintegrar en sus partes elementales un todo, un complejo, y ver cuáles son las relaciones entre esos elementos. Entonces, una realidad compleja o compuesta de varias partes se analiza, se desintegra, se la separa en diferentes elementos y después se estudia las relaciones entre esos elementos. En algún sentido, ya no hay cosas para el sistema natural moderno. Ya no hay cosas fijas en lugares fijos. Podría ser el sistema aristotélico, por ejemplo. Sino que lo que hay es relaciones entre cosas. Relaciones entre elementos. Relaciones entre partes en movimiento. No hay cosas fijas, sino movimiento, puro movimiento. Y ese movimiento traduce científicamente en leyes que nos permiten comprender o entender o explicar ese todo. Entonces, ya no hay cosas fijas, lo que hay es movimiento, se estudia mediante reglas o leyes. Bueno, esta perspectiva se aplicó, dice Dilthey, al mundo histórico. Y lo que sucede es que el mundo histórico o el mundo humano también se separa en esferas de vida independientes. Y así como en el mundo natural ya no hay cosas, sino relaciones, partes en movimiento, bueno, en la historia lo que pasó es que, según Dilthey, la visión unitaria del cristianismo medieval se disolvió. Desapareció la unilateralidad teológica y el áspero dualismo de la Edad Media. La visión unificada ofrecía el cristianismo medieval se disolvió, y a la vez, al disolverse esa visión, lo que ocurrió es que ese dualismo entre lo divino y lo humano también desapareció. El dualismo típicamente religioso entre una esfera divina y una esfera humana, bueno, también perdió peso. Fíjense la conclusión que saca Dilthey. Al buscarse los impulsos del movimiento histórico en la humanidad misma, acabó la concepción trascendente de la historia. Es decir, la historia únicamente pasa a depender de impulsos de la humanidad. Impulsos en el sentido de acciones, si se quiere. O sea, la fuente de la historia pasa a estar en la propia humanidad. Ya no está en Dios, supongamos, o ya no es un movimiento regido
por una voluntad divina, sino que es un movimiento que depende de los impulsos de la humanidad. De este modo, lo que obtiene la modernidad, viene del siglo XVIII, siglo XIX, es tener una concepción de la historia como algo abierto a la creación humana. ¿Por qué? Porque justamente la historia pasa a constituirse por la acción humana. El pasado es irreal. El pasado es algo que nos sacamos de encima, porque es una especie de lastre o carga que nos impide crear libremente. Y el futuro es el ámbito de la libertad. Es el ámbito en el cual la creación se puede plasmar sin ningún tipo de carga o herencia no querida. Quizás le suene la expresión mi pasado es irreal y el futuro libertad. Quizás le suene porque modificamos levemente la letra de la canción Circo Beat de Fito Páez, que dice: mi pasado es real y el futuro libertad. Bueno, Fito Páez dice: mi pasado es real y el futuro libertad. Bueno, la modernidad dice: mi pasado es irreal y el futuro libertad. Es decir, mi pasado es algo que me saco de encima, algo que ya no me dice nada, y el futuro es el ámbito de la libertad. Leamos un segundo este pasaje de Koselleck, un historiador del siglo XX, sobre este problema. La realización de la historia entronizaba la antigua historia. Bueno, no importa ahora la distinción que hace Koselleck. Y estos términos, leámoslo de esta manera. La realización de la historia entronizaba la antigua narración de hechos. Pues en un estado como el nuestro, fundado sobre la victoria, no hay pasado. Es una creación, o sea, nuestro estado es una creación en la que, como en la creación del mundo, todo existe solo como materia prima en la mano del Creador. Perfeccionada en ella pasa a la existencia. Así afirmó categóricamente un sátrapa de Napoleón, un funcionario público que mira al Estado después de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa se saca de encima el pasado y dice: no hay pasado. Mi pasado es irreal. Y el Estado que surge con la Revolución, es una creación. Una creación en la que simplemente hay materia para que podamos crear libremente. La Revolución Francesa cumple, digamos, esta visión de la historia, en la que el pasado queda pisado, justamente, queda atrás, queda olvidado, si se quiere, para poder crear libremente hacia el futuro. Dice Koselleck: con esto se cumplía lo que había previsto Kant, un filósofo del siglo XVIII, cuando preguntaba provocativamente: ¿cómo es posible la historia a priori? Respuesta: cuando el adivino efectúa y organiza los acontecimientos que ha anunciado por adelantado. Es decir, cuando yo llevo a cabo aquello que ya anuncié, estoy contando la historia a priori, antes de la experiencia. Sigue Koselleck: la prepotencia de la historia, que corresponde paradójicamente a su realizabilidad, ofrece dos aspectos del mismo fenómeno:
Veamos esta frase, la prepotencia de la historia. Es decir, Koselleck nos explica que a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la historia es como una especie de tren que te lleva puesto, prepotente. Es un tren prepotente que avanza. Pero ese tren, justamente, corresponde a la realizabilidad. Es decir, nosotros somos el tren porque nosotros hacemos el tren. La historia es el tren porque nosotros realizamos ese tren o lo hacemos. Nosotros somos el tren prepotente. Ahora, esta prepotencia, dice Koselleck, tiene dos aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque el futuro de la historia moderna se abre a lo desconocido, entonces se hace planificable y tiene que ser planificado. En tanto el futuro es el ámbito de la libertad, bueno, las acciones futuras se planifican. Pero ¿qué sucede? Dice Koselleck. Con cada nuevo plan se introduce una nueva inexperiencia. La arbitrariedad de la historia crece con su realizabilidad. Es decir, tenemos un futuro desconocido, abierto a lo nuevo, y planificamos qué hacer en ese futuro. Ahora bien, cada plan es algo nuevo, y como nuevo, no responde a una pauta previa. Es nuevo, es decir, cada plan introduce una nueva inexperiencia. Cada plan es algo que nunca hemos experimentado. Gabriela, sí. Sí, voy a ver si puedo. Dejo la pantalla un segundo. Bueno, silencio a todos. Hasta Fito Páez. Bueno. Mi pasado es real y el futuro libertad. Exacto, gracias Fito. Bueno, la modernidad dice, mi pasado es irreal. Perdón, estábamos acá. La modernidad dice, mi pasado es irreal, al contrario de Fito, y el futuro es libertad. Ahí coincide con Fito. Pero entonces, con cada nuevo plan se introduce una nueva inexperiencia. Nos explica Koselleck. ¿Por qué? Porque cada nuevo plan es algo nuevo, que no tiene ningún parámetro previo, no tiene dónde apoyarse en el pasado. Y de esta manera, cuando hacemos la historia, es decir, cuando la realizamos, crece también lo arbitrario. La historia se vuelve cada vez más arbitraria, en el sentido de que hay menos pautas previas, y las pautas simplemente son creadas por nuestro libre arbitrio. La interpretación que hace Koselleck de este momento del pensamiento histórico. Repito, fines del siglo XVIII, XIX, Revolución Francesa, 1789, esa época. Mi pasado es real y el futuro libertad. Ahí está. Entonces, ¿qué se sigue de esto? ¿Qué se sigue lo que venimos diciendo? Veamos otro pasaje. En un mundo social que cambia vehementemente,
se desplazan las dimensiones temporales en las que hasta ahora la experiencia se desarrolla y se reúne. Es decir, en un mundo sometido a cambios frecuentes, la experiencia pierde los marcos acostumbrados. La escuela histórica alemana, un tipo de pensamiento que se desarrolla justamente, que es el tipo de pensamiento que estamos estudiando de algún modo, o mejor dicho, el pensamiento al que Koselleck se refiere. La escuela histórica alemana fue capaz de elevar la historia a ciencia de reflexión. Es decir, fue capaz de elevar la historia a un tipo de ciencia que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, que nos permite conocernos. El caso particular carece allí de su carácter político didáctico. Esto es, en este tipo de pensamientos, el caso particular histórico ya no nos enseña nada. El caso particular ya no enseña nada, ¿no? Como cuando decimos el modelo clásico de la historia como maestra de la vida. Decimos, bueno, a ver, ¿qué hizo Alejandro Magno cuando estuvo en tal situación? Bueno, ahora no sé, el presidente de Ecuador debería hacer lo mismo que hizo Alejandro Magno. Bueno, ese tipo de razonamiento ya no corre más, porque el caso particular, lo que hizo Alejandro Magno, por ejemplo, ya no enseña nada, perdió carácter didáctico. Pero la historia sigue enseñando de alguna manera, ya no como ejemplo a imitar, pero de un modo sigue enseñando. ¿De qué manera? Bueno, dice Koselleck, pero la historia como totalidad coloca a aquel que se le acerca comprensivamente en una situación de formación que debe influir inmediatamente en el futuro. Es decir, ya no aprendemos de los casos particulares, ya no me sirve imitar al rey Felipe V o a Pericles, ya no me sirve tomar casos particulares, pero la historia como totalidad, como ese tren prepotente que avanza, coloca a quien estudia la historia en una situación tal de poder influir en el futuro. Es decir, si yo estudio la historia, si me acerco a la historia comprensivamente, puedo, a partir del conocimiento, influir en el futuro. O sea, la historia me enseña como totalidad, no como casos particulares aislados, sino como totalidad. Quien comprende esa totalidad puede actuar a partir de esa comprensión. Y acá Koselleck cita a dos autores. Bueno, los leemos. Como señaló Savigny, la historia no es una mera colección de ejemplos, sino el único camino para el conocimiento verdadero de nuestras propias circunstancias. Esto es como lo que decía Ubierna al principio. La historia es el camino para el conocimiento de nuestras propias circunstancias. O como Mommsen pretendía salvar el abismo entre el pasado y el futuro. Fíjense, salvar el abismo entre el pasado y el futuro. Nos sacamos de encima del pasado y tenemos el futuro ahora como espacio libre. ¿Cómo los unimos? Bueno, la historia ya no es una maestra que proporciona la habilidad política de recetar. La historia es capaz de enseñar solo dirigiendo y animando la creación autónoma. Esto es, ya no tenemos casos, modelos particulares o recetas, sino que la historia enseña en la medida en que habilita a la creación autónoma, la creación humana autónoma,
que tiene que pasar por el conocimiento verdadero. Entonces, ¿qué se sigue lo que venimos diciendo? Estas dos consecuencias. Perdón. La historia deja de ser maestra para la vida. Se pierde la noción de aprendizaje a partir de un ejemplo pasado que puede ser modelo a imitar. Se pierde ese tipo de conexión entre el pasado y el futuro. Y además, la historia es vista como una totalidad sobre la cual se puede actuar, ya no imitando ejemplos antiguos, sino gracias al conocimiento o a la comprensión. Ahora, la pregunta inevitable es, bueno, ¿cuál es el conocimiento correcto? ¿O cuál es la comprensión adecuada de la historia? Bueno, vamos a actuar en nuestro presente a partir del conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento adecuado? ¿Cuál es el conocimiento adecuado de ese tren prepotente? Como lo llama, bueno, lo de tren lo digo yo, lo de prepotente lo decía Coselli. ¿Cuál es el conocimiento correcto de ese tren que avanza y al que hay que subirse? Se podrían poner miles de ejemplos, obviamente no quiero detenerme en ejemplos, porque no los manejo con precisión, pero para poner un ejemplo, en la historia argentina, bueno, ¿cuál es la historia que hay que conocer? ¿Cuál es la historia a la que hay que subirse? Por ejemplo, la historia que se entronca con Sarmiento, por ejemplo, ese tipo de historia, o la historia que se entronca con el siglo XX y sus movimientos populares, radicalismo y peronismo, sobre todo peronismo, pues, ¿no? Bueno, ¿cuál es el conocimiento correcto? ¿Cuál es la historia a cuyo tren hay que subirse? ¿Al tren de Sarmiento o al tren de Perón? ¿Qué hacemos? Llegamos a esa disyuntiva, no solo en Argentina, sino en muchos lados, que es, bueno, perfecto, la historia nos ayuda, o el conocimiento histórico nos permite orientarnos en este tren de la historia. Pero ¿cuál es el tren al que hay que subirse? ¿Hay un único tren? Bueno, esta pregunta es, ¿cuál es el conocimiento correcto de la historia? El filósofo Marquardt, ya citado al principio, dice algo así: en lugar de responder esta pregunta, las humanidades le quitan el sentido a la pregunta. ¿Por qué? Vamos a leer este pasaje. Es un poco largo, pero quizás no todo, pero vamos a leerlo porque hay cosas muy buenas. Dice Marquardt: en efecto, la ciencia del espíritu, recuerden que este es un término equivalente a humanidades, o sea, las humanidades son, ciertamente en virtud de su giro hacia la polisemia, una respuesta tardía a la experiencia mortal de las guerras civiles confesionales, que fueron guerras civiles hermenéuticas porque en ellas se mataba, la gente se mataba, guerras literales, en función de la comprensión correcta y unívoca de un libro, a ver, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Marquardt se refiere a las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII, que fueron un auténtico hecho terrible en la historia europea. Guerras entre confesiones religiosas, particularmente entre confesiones cristianas. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? ¿Cuál es la verdadera interpretación del cristianismo? El catolicismo, el luteranismo, el calvinismo,
no sé, el anglicanismo, lo que sea. Bueno, ¿cuál es la comprensión correcta de la Biblia? Esa tensión produjo guerras de verdad, no metáfora, no una guerra metafórica de discusión, sino guerras de verdad. Entonces, las humanidades, para Marquardt, son una respuesta a estas guerras de interpretación. Dice Marquardt, esta respuesta fue tardía, porque fue ineludible recién en virtud de la experiencia mortal de las nuevas guerras civiles confesionales, revoluciones modernas, desde 1789, o sea, desde la Revolución Francesa. Estas guerras civiles nuevas conservaron el carácter de guerras civiles hermenéuticas porque en ellas se mataba, se mata todavía, diría Marquardt, en pos de la comprensión correcta y unívoca de la única y unívoca historia universal. Entonces, teníamos la pregunta anterior, ¿cuál es el conocimiento correcto de la historia? ¿Cuál es la verdadera comprensión del tren histórico? Esta pregunta, según Marquardt, llevó a las nuevas guerras civiles confesionales, que son las revoluciones modernas, que se suceden desde la francesa. Miremos un segundo cómo lo describe Marquardt. Cuando dos grupos opuestos de hombres afirman, este libro, el libro absoluto, el único libro del que se trata, y esta historia, la historia absoluta, la única de que se trata, admiten solo una interpretación correcta, y nosotros, solamente nosotros tenemos esa interpretación, la cosa puede terminar en homicidio hermenéutico. Cuando se enfrentan dos grupos que dicen, cada uno dice, nosotros conocemos el sentido de la historia, la cosa termina en homicidio. Marquardt, que es siempre un poco chistoso, dice homicidio hermenéutico. Un homicidio a causa del conflicto de interpretación. Entonces, a esta situación responde el giro hacia la polisemia, bajo la pregunta, ¿este libro y esta historia no admiten ser interpretados de otra manera? Y en caso de que esta nueva manera no sea suficiente, de otra más y de otra más, y así siempre. Este giro desactiva controversias hermenéuticas potencialmente mortales y descubre tanto que los libros no tienen solamente una interpretación, como que tampoco hay un solo libro. Y que las historias no tienen solamente una interpretación, así como que tampoco hay una sola historia. Entonces, el aporte de las humanidades al mundo moderno, diría Marquardt, es este giro hacia la polisemia, hacia los muchos significados. No hay un solo libro, y además los muchos libros se pueden interpretar de muchas maneras. Y no hay una sola historia, no hay un tren prepotente que avanza, sino que hay muchas historias que se pueden interpretar de muchas maneras distintas. Este descubrimiento son la ciencia del espíritu. Las humanidades, para Marquardt, aportan si se quiere, mecanismo de pacificación en la modernidad. Le quitan al conflicto hermenéutico su peso. Lo hacen habilitando muchos sentidos, una polisemia, muchos significados y muchos libros para leer, no solo la Biblia, supongamos.
De esta manera, lo que hacen las humanidades para Marquardt es narrar y narrar, o sea, contar muchas historias, contar una y otra vez historias distintas, como para que no quede encapsulado todo el sentido en una sola historia. De este modo, las humanidades son disciplinas modernas para Marquardt. Son específicamente modernas porque responden a un conflicto moderno, que es un conflicto de interpretaciones, tanto sobre libros como sobre la historia. O sea, cuál es el libro que hay que leer y cómo hay que leerlo y cuál es la historia correcta. Bueno, las humanidades, para Marquardt, dicen, hay muchos libros para leer y hay muchas historias. De ese modo se rompe la tensión que provoca pensar que hay una sola manera de entender el mundo. Además, las humanidades para Marquardt tienen algunas otras, si se quiere, ayudas o contribuciones a la modernidad. Las humanidades compensan la pérdida del mundo de la vida, la falta de tradiciones, la homogeneidad del mundo industrial, ¿no? O sea, cuando estamos el mundo industrial moderno como un mundo homogéneo, o sea, la estación de Turdera es igual a la de Temperley, y es igual a la de Banfield, es igual a la de Lomas, todo igual, bueno, el mundo industrial tiende a hacer todo en serie, todo igual. Las humanidades compensan eso, pudiendo reconectarnos, por decirlo así, con tradiciones, distintos lugares, con obras de arte, con monumentos, si se quiere, con distintas costumbres, con distintas visiones religiosas. O sea, las humanidades permiten darle al mundo moderno un abanico de posibilidades espirituales muy amplio. Gracias al estudio humanístico podés acceder a un montón de cosas que el mundo industrial va descartando. Entonces las humanidades son modernas porque responden a ese contexto que es moderno. ¿Y por qué pueden hacer esto? Punto 2. Lo pueden hacer porque las humanidades son posteriores a las ciencias naturales, ciencias duras o como nos gusta. Las humanidades no son disciplinas antiguas, pasadas de moda o inútiles tras el advenimiento de la ciencia natural moderna. Al contrario, dice Marquardt, son disciplinas que surgen y se estabilizan después del éxito de las ciencias naturales, como respuesta compensatoria a todo lo que trae la modernización. Esto es, una vez que las ciencias duras transformaron el mundo moderno en un mundo homogéneo, un mundo siempre igual, bueno, una vez que pasó eso, surgen las humanidades como ciencias estables y civilizadas que pueden responder a esa situación de homogeneidad del mundo moderno. A veces se piensa, o no lo digo denunciando algo, sino como la descripción de algunas de nuestras ideas. A veces pensamos que las humanidades son cosas viejas, que antes la gente leía libros, o antes la gente se dedicaba a la filosofía o a la literatura, bueno, pero que todo eso ahora ya quedó atrás porque la ciencia de verdad es la física, la química, la biología, la matemática con todos sus desarrollos abstractos, puros. Pero bueno, Marquardt, siguiendo también a
otro filósofo, Joachim Ritter, dice, no, es al revés. Las humanidades surgen definitivamente después de las ciencias naturales. Es decir, las humanidades son más modernas que las ciencias naturales o ciencias duras. Porque son ciencias que responden, las humanidades responden a las ciencias naturales. Con esto llego al final de la presentación y después podemos hablar, me gustaría que hablemos. Hay preguntas, si hay comentarios, si hay críticas, si hay otras visiones. De hecho, yo estoy planteando acá un tema sobre el cual estoy empezando, si se quiere, a estudiar. Y entonces planteo las dudas que me aparecen, pero son dudas de las cuales ni siquiera tengo la certeza de estar planteándolas bien. Una de las cosas a las que siempre llego es que me parece que hay algo así como una paradoja de las humanidades. ¿Cuál es esta paradoja? Surgen gracias a una particular concepción de la historia como totalidad, que es lo que veíamos en esas citas de Koselleck. O sea, las humanidades surgen gracias a que podemos conocer la historia como totalidad. Pero, según Marquardt, su mayor aporte al mundo moderno sería disolver esa misma concepción de la historia. O sea, las humanidades disuelven aquello que las hizo posible. Para decirlo de otro modo, es posible conocer la historia como totalidad, y, mejor dicho, hay humanidades porque es posible conocer la historia como totalidad. Humanidades después, según Marquardt, impiden pensar que hay una totalidad de la historia, y más bien lo que hacen es multiplicar las historias para quitarle conflicto o quitarle peso a ese conflicto de interpretaciones. La segunda pregunta que siempre me surge es, ¿qué sucede con la filosofía? ¿Puede haber metafísica en un mundo conformado por el conocimiento producido por las humanidades? Dilthey, que es el filósofo que mencionamos al principio, responde que no, explícitamente. La metafísica, y acá tomo metafísica como la reflexión filosófica por excelencia, es un tipo de disciplina, para Dilthey, que queda en el pasado. Una vez que hay humanidades, ya no hay metafísica. ¿Por qué? Porque las humanidades son ciencias. La historia, la filología, los estudios literarios, la musicología, la jurisprudencia, son ciencias. Estudian científicamente, metódicamente, con pautas muy precisas. La metafísica, bueno, es un poco a la que te criaste. No tiene, por más que haya métodos metafísicos, no hay patrones objetivos en la metafísica, por lo menos no del mismo modo en que los hay en las ciencias humanas, humanidades. Entonces, para Dilthey, cuando aparecen las humanidades, se le firmó el certificado de defunción a la metafísica. El conocimiento espiritual, el conocimiento del mundo humano, pasa por las humanidades, que son ciencias, no por la filosofía, en su sentido metafísico, que no es ciencia. Es algo que quedó atrás. Esto me resulta siempre un poco paradójico, porque si esto fuera así, los
enemigos máximos de la filosofía no son los físicos, o los químicos, o los biólogos, sino los historiadores, los musicólogos, los filólogos. Son los que le roban a la filosofía el estudio del espíritu, o sea, el estudio del mundo humano. Bueno, no sé, pero es una duda que tengo y la planteo. Finalmente, vuelvo sobre la pequeña historia que contaba Marquardt sobre Bohr, el físico danés, que Marquardt releía como una especie de analogía con nuestro vínculo con las humanidades. Y Marquardt decía, ¿por qué no creemos en las humanidades? Bueno, yo me pregunto, ¿por qué no creemos en las humanidades? Se me ocurren dos respuestas. Una es que vivimos en un mundo presentista, como la categoría de Franz Bartók. Un mundo que se rige o que pretende regirse únicamente por el presente, no por el pasado ni por el futuro. O sea, un mundo que quiere ser únicamente presente. Bueno, si las humanidades surgen en ese vínculo con el pasado y con el futuro, en un mundo presentista, quizás no tenemos muchas razones para creer en las humanidades. Y la otra respuesta que se me ocurre es que el proyecto de las humanidades fue posible dentro de los programas políticos de los Estados-nación. Esto es lo que decía Ubierna, por ejemplo, en el argumento que vimos al principio. Las humanidades son parte de un proyecto político que busca conocer su situación. Bueno, concretamente, ¿de qué proyecto político fueron parte las humanidades? Fueron parte de la construcción de los estados. Y también, si se quiere, fueron parte de los proyectos políticos que luchaban contra los estados, ¿no? Supongamos movimientos revolucionarios, pero finalmente es ese juego entre el Estado y lo que se opone al Estado. Esa fue la situación en la que el proyecto de las humanidades cobró vida. Bueno, hoy el proyecto del Estado parece en crisis o desacreditado y tampoco hay proyectos alternativos. Entonces, pienso que quizás acá haya alguna respuesta a esta situación de que no creemos demasiado en las humanidades. O sea, no creemos que las humanidades nos den un conocimiento, como decía, útil o valioso o importante, y esta falta de creencia nos lleva a esa famosa pregunta de ¿para qué sirve? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué doy clases de literatura, lengua, historia, música, artes plásticas, filosofía? Bueno, una pregunta que quizás se la hacen los científicos naturales, pero flota en el aire la idea de que es posible darle a la investigación científica dura, natural, una aplicación concreta. Quizás no sepamos cómo, pero de algún modo, estudiando lo más chiquitito, en la partícula más chica de Marte, vamos a encontrar una aplicación para la humanidad de ese estudio. Sin embargo, nos cuesta mucho encontrar una aplicación para el estudio de, no sé, la filosofía de Pascal. ¿Para qué leemos a Pascal? Nos cuesta, o quizás nos parece que nos cuesta. Ese fue el punto de partida, y acá propongo dos respuestas muy simples o muy temporarias a este problema. Ahora los invito
Les agradezco muchísimo que hayan estado presentes, y los invito y las invito a quedarse los próximos 40 minutos a conversar entre nosotros. Con esto doy por finalizada mi presentación. Dejo de compartir la palabra. Adriana en el chat dice: pienso en cómo se olvidaron las ciencias humanas a la hora de planificar el control de la pandemia. El aislamiento y confinamiento solo obedeció a parámetros de las ciencias médicas, naturales. Muy interesante el planteo de la disertación. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ese podría ser un punto. La pandemia, por supuesto, es un caja de Pandora, abre un montón de problemas y efectivamente hay algo que desde las humanidades, entendidas en este sentido amplio que proponía al principio, se pueda aportar. Seguramente sí. No sé si alguien piensa algo en relación con este problema, o si hay otros problemas que hayan aparecido. O si Adriana quiere profundizar más su intervención. Perdón, no sé si ¿se escucha, Federico? Sí, sí, te escucha bien. Sí, bueno, pregunto porque tuve muchas adversidades técnicas mientras desarrollabas tu exposición. Pensé que quizás estaba escribiendo la colega, por eso estaban en silencio, pero sin eludir la pregunta que hacía la compañera respecto del vínculo con la pandemia, me preguntaba si se podría avanzar un poquito en la reflexión en torno a este contrapunto tan provocador, pero quizá también instructivo respecto de la diferencia entre la creencia y la confianza en las humanidades. Mi primera hipótesis, que tiene que ver con algunas lecturas, es que la creencia siempre es creencia en algo, es decir, supone un objeto al cual se refiere. Y en cambio la confianza siempre tiene que ver con algo relativo al sujeto, ¿no? Y entonces un poco jugando con las palabras, pero quizás no solo jugando con las palabras, me preguntaba si no hay algo de la ciencia del espíritu que prácticamente en su misma configuración ya rompen la posibilidad de algo externo en lo que creer y solo les queda confiar. Es decir, como podríamos decir, una mala resolución de la filosofía que abre un Hegel, por ejemplo, ¿no? Entonces, como me quedé muy prendido a esa ingeniosa contraposición entre la creencia y la confianza, me preguntaba si no hay algo en la misma dinámica interna, por decirlo así, de la configuración de las humanidades como ciencias del espíritu, que las hacen recaer en una dimensión, en última instancia subjetiva, de la relación con el sujeto consigo mismo, que puede aspirar a lo sumo a la confianza,
en ese espíritu, pero que de algún modo cortó los puentes en su misma constitución con algo que esté afuera en lo que creer, ¿no? Me parece que ahí puede haber una pista. Por ahí simplemente estoy haciendo malabares con palabras, pero me pregunto si no hay algo ahí en la misma configuración de las ciencias del espíritu que de algún modo la conducen a la confianza, y quizás no porque no queda otro remedio, sino porque es el tipo de remedio, por decirlo así, que puede dar. Paso la pelota. Si no entendí mal, lo que planteas es algo así como, bueno, las humanidades o ciencia del espíritu, lo reformulo un poco, al proponerse el conocimiento de nosotros mismos, ya no tiene nada por afuera. Entonces, ya no hay nada en qué creer, simplemente en confiar en la propia acción o propia productividad de las ciencias del espíritu o humanidades. Sí, yo creo que hay algo también que tiene que ver con No, Ezequiel, se cortó mucho el audio. fuera de su propia dinámica. Bueno, ahora no. Ahí va bien. No, igual puntualmente, sí, la reformulación que haces por ahí capta lo esencial de lo que yo quería decir, digamos, ¿no? Que quizá los tipos de reconocimiento que se pueden esperar en otras instancias de producción de conocimiento inevitablemente no rigen o no pueden regir para las humanidades. Pero quizá esto que estoy diciendo... ¿Tuvo algún inconveniente? Sí, tenemos que creer en la técnica más que en las humanidades, me parece. ¿Por qué deberíamos creer en las humanidades, Federico? Bueno, el argumento que mencionaba al principio, que tomaba del libro de Pablo Vierna. Sí, pero digo vos, ¿qué dirías, digamos? ¿Por qué deberíamos pensar que ahí vamos a encontrar una respuesta después de todas estas paradojas que nos planteaste? Bueno, a mí ese momento me convence, digamos, en el sentido de, en la medida en que haya un programa, un proyecto, humanidades contribuyen a la contextualización, si se quiere, o conocimiento de la situación de ese proyecto político, que en el caso de Argentina es la existencia del Estado argentino. Desde ese punto de vista me parece que el argumento me convence, me sirve para pensar mi práctica como trabajador de las humanidades. Justo en la charla ayer con Antonelli salió un tema parecido a este. Bueno, ¿cómo pensamos nuestra práctica, ya sea docente, investigación, divulgación de humanidades? Y también, yo decía ayer, lo digo hoy, algo que me sirve a mí para pensar mi práctica como docente de humanidades es pensar que puedo ayudar a alguien a ingresar a un tipo de conocimiento que lo constituye como tal, sin hablar de términos muy importantes como liberación o emancipación
o educar para la libertad, ¿no? Quizás términos más modestos, pero simplemente pensar que el conocimiento humanístico permite ingresar dentro de tradiciones o dentro de formas de pensamiento que simplemente nos hacen ser lo que somos. Y no sé si de ahí se deriva liberaciones o emancipaciones, pero sí se puede contribuir a necesidades muy concretas que puede tener la vida en común. Desde ese punto de vista, diría, vale la pena creer en el trabajo de las humanidades. Yo iría por ahí. Sí. No sé si respondo Sí. demasiado. ¿Para vos, Vera? Sí. No, me parece que es una pregunta que corresponde que nos hagamos, pero sí, creo que no sé, el expositor sos vos, así que no me vas a hacer caer en la trampa. Pero me parece que sí, que claramente uno está todo el tiempo como enfrentándose esos discursos en donde, bueno, la historia que no se conoce es la historia que se repite, bueno, ese tipo de cosas que nos acercan bastante a esto de la enseñanza de la magistra vitae, ¿no? Y esta idea, digamos, de estos usos de la historia para la construcción del relato, bueno, en todas esas cosas pensaba mientras vos hablabas más del... Pero creo que sí, que es efectivamente que es una pregunta que quienes enseñamos humanidades nos tenemos que hacer, ¿no? En el sentido de que, digamos, uno de los usos de las humanidades muy tiene que ver, me parece, con esto que dice Adriana, si no me equivoco en el chat, la singularidad que respeta la diferencia de cada uno, que más bien estaría del lado de lo que podríamos llamar la crítica o el pasar por el tamiz de la individualidad y el contraponerse a una visión colectiva. Me parece que esas son cosas que suelen asociarse a las humanidades y que también producen cierto agotamiento ya ha llegado el momento, ¿no? No porque la crítica se agote, sino porque tal vez hay un sentido constructivo que es un poco el que vos estabas tratando de señalar, ¿no? Es decir, que ese sentido creativo, constructivo de la crítica, que ese sentido constructivo no está solamente del lado del uso crítico de las humanidades, que parece ser en muchos casos el que han tomado, ¿no? Como en la construcción de la ciudadanía o en ese tipo de organización curricular también, ¿no? Donde las humanidades han quedado mucho de ese lado, me da la impresión. Pero bueno, no sé si los docentes, si quienes están acá también son docentes de humanidades o de otras disciplinas, o de ciencias tal vez, no lo sé. Digan ustedes. Quizás si quien quiera presentarse sin necesidad de intervenir en el debate, simplemente para conocer si son personas que se dedican a las humanidades o no, quizás sea útil o interesante para mí, en primer lugar, también para el resto de participantes. Quien quiera, no voy a obligar a nadie, por supuesto. Quien quiera presentarse. Sí, yo soy profesora de Psicología del Desarrollo en el instituto y estoy en el profesorado de inicial en el primer año dando esta materia. Y soy psicóloga. Te quería preguntar en relación a algo que habías expuesto, porque no sé si lo entendí bien, en relación al concepto de la historia, cuando planteas que la historia puede influir en el futuro, ¿no? Y que esta comprensión de la historia permite que nosotros podamos actuar en el presente y a la vez influir en el futuro. ¿Algo así sería?
claro, digamos, en esa contraposición entre tomar modelos particulares, ¿no? O la idea de que la historia te enseña como un todo, no a partir de casos particulares, sino a partir del conocimiento del todo. Bueno, quien quiere actuar en su mundo actual, bueno, tiene que posicionarse frente a la historia, parece, ¿no? Y esa posición depende del conocimiento. Entonces, el conocimiento es el que determina tu acción y tu acción presente, digamos, de esa manera influye en el futuro. Pero en ese caso, tal como yo entiendo lo que plantea Koselleck, la relación entre el pasado, el presente y el futuro no es una relación de imitación, como cuando se piensa, voy a imitar lo que hizo Pericles para gobernar Chile. Bueno, no es eso, no es ese tipo de vínculo particular entre un caso y la acción actual, sino que la acción actual se posiciona frente a toda la historia, comprendiendo el desarrollo de la historia. ¿Hacia dónde va la historia? Va hacia la liberación de todos los seres humanos, hacia la igualdad, por ejemplo. Entonces, tu acción tiene que acomodarse a ese tren de la igualdad que avanza. O, en todo caso, si te opones a la igualdad, haces algo que detenga ese tren, supongamos. Pero en los dos casos lo que hay es un conocimiento, no de un caso particular de la historia, sino del desarrollo de la historia. El término desarrollo cobra importancia para esa época. La historia es una unidad que se desarrolla hacia una dirección. ¿Quién conoce la dirección? ¿Cuál es la dirección correcta? Quien conozca correctamente la dirección va a poder actuar correctamente. Y el que no conozca la dirección va a actuar incorrectamente, va a actuar en contra de la historia. Por eso hacía esta distinción entre los modos de relación con la historia, y de esa manera es como puedes influir en el futuro, según cómo te posiciones frente a la corriente histórica que avanza. Ahí me quedó más claro, sí. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, sí, sí. Bueno, Sí, sí. mi nombre es Gabriela Roldán, soy profesora de Ciencias de la Educación. Trabajo en el Instituto Superior del Profesorado número 2 de Rafaela. También trabajo en la secundaria. Y una de las materias, o la única materia que doy en secundaria es construcción de la ciudadanía e identidad. Y pensaba constantemente en estos estudiantes, adolescentes, mientras escuchaba tu disertación, Federico. Y varios tramos, varios aportes me parecieron muy interesantes de diferentes autores, pero uno me llamó más la atención y me dio como cierta calma cuando escuchaba, lo puedo expresar así, digamos. Cuando, no recuerdo de quién es el aporte, pero bueno, refiriéndote a que las humanidades surgen después de las ciencias duras y que nacen como respuesta, o surgen como respuesta compensatoria a todo lo que trae la modernización. Y siento como una calma porque
creo en las humanidades, no sé por qué deberíamos enseñar humanidades, pero entiendo que lo que hago con mis estudiantes es darles algunos conocimientos, compartir conocimientos para que les proporcione o para que ellos puedan tomar decisiones en sus búsquedas. En algún momento hay que tomar decisiones. Y que en medio de esas búsquedas, me refiero a adolescentes, pero también estudiantes de nivel terciario, entiendo, y ojalá estén también en las búsquedas. Y esto me trae cierta calma, porque si no, aquí está el sujeto en medio de qué está frente a el desarrollo de las tecnologías, en medio de tanta tecnología, en medio de tanta ciencia dura, exacta, si no hay un conocimiento, si no hay elementos que nos permitan conocernos singularmente, pero también conocer las relaciones que podemos establecer entre nosotros y potenciar las posibilidades de encuentro y de desarrollo que tenemos las personas. En ese sentido me parece que me trajo calma esto que comentaba. Muchas gracias. Siempre es bueno traer calma y no desesperación. No sé qué voy a hacer con esa calma, ¿no? Porque ojalá que sea la calma que antecede al huracán, ¿no? Que haya como un movimiento ahí, que se genere algo. Pero bueno, para pensar qué hacer es mejor estar en calma antes que otra situación. Y que creo que la idea de compensación que plantea este filósofo Marquardt, calma, como decís vos, o produce esta idea de calma, porque es una idea muy modesta, no le da quiero decir, es una idea modesta para pensar a las humanidades, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy precisa, porque la ubica en un contexto muy, muy propio. Dice, bueno, aportan esto. Entonces ahí genera, me parece a mí, esta, como decís vos, calma. Calma y confianza no van mal juntas, dice Ezequiel. Sí, puede ayudar, vamos a esa toma de confianza, porque permite ubicarte en el mundo en el que vivís. Como decías vos, la idea que plantea Marquardt de las humanidades son posteriores a las ciencias naturales. Entonces, es como que te reubica en tu mundo, porque te dice, no sos un resabio medieval, sino que sos parte de este mundo y tenés una función, que es compensar o abrir un montón de posibilidades que la tendencia industrial o naturalista puede disminuir, digamos, todas esas posibilidades que las ciencias naturales en su aplicación práctica tienden a dejar de lado. Bueno, las humanidades las reintroducen. Entonces, me parece bueno el término que usás de calma, porque permiten estas reflexiones de Marquardt reubicar a las humanidades en el mundo en el que vivimos. Y eso siempre trae calma, sentirse ubicado. Así que me parece una buena manera de expresarlo. Es un punto de partida. No sé si para un huracán, quizás es demasiado. No sé si es bueno que sea la calma que precede al huracán, pero aunque sea calma, parece que puede servir. Gracias.
No, gracias a vos, Gabriela. Acá piden un texto, Fede, de Marco. Ah, sí. Sí. Markward, a ver, de Koselleck, lo puedo mandar por acá, ¿no? Por el chat de Zoom. ¿No? El texto de Marquardt se consigue traducido, está traducido pero no se consigue, ¿no? El libro está como desaparecido. Y yo hice una traducción que es la que usé acá. Tendré que descargarlo. Pero el de Koselleck sí está. Esperen que lo tengo que buscar. Y lo mando acá por el archivo de la sección de archivos de Zoom. Porque si no, otra manera. Ah, bueno. Bueno, Ezequiel me dice que él lo puede subir. Bueno, si lo podés subir, Ezequiel. Buenísimo. No sé si alguien más se quiere presentar, Julio. Yo no quiero obligarlo. Si alguien quiere hablar o si quiere decir algo, no hay problema. A mí, yo encantado de que hablen, de que planteen sus conclusiones o sus ideas. Bueno, me pareció, yo soy Julio, me dedico, sí, a las humanidades, y estoy trabajando hace un tiempo el tema de diversidades. ¿Sí? A ver, hay una cuestión, esta metáfora del tren me parece una metáfora, un lugar interesante para la construcción, sin olvidarnos que las humanidades que tenemos en América Latina son una transposición de una humanidad que no, de un sujeto que no tiene que ver con el sujeto latinoamericano. El sujeto latinoamericano no le va a preocupar entre creencia y... A ver, digo, la racionalidad europea, creo que esto, y estando en Alemania, un profesor lo planteó, me pareció excelente. Divide patos de etos. ¿Sí? En cambio, la racionalidad latinoamericana y la africana, pato y etos van juntos. El proyecto este de la modernidad, me parece que en las humanidades no únicamente, y coincido con lo que estás planteando, no únicamente fue un proyecto de producción europea, sino también tuvo una intencionalidad respecto de las colonias y de los coloniajes propios adentro de su propia Europa. El pensar situado, el tener un tren, me parece que la construcción latinoamericana de las historicidades nos pueden habilitar espacios nuevos para pensar en modelos contextuales epistemológicos de legitimación nueva. Es esto. Me dejaste pensando en hacer alguna cuestión de esta, digamos. Porque justificarlo desde la racionalidad europea no me entran los sujetos. Y por ahí los investigadores e investigadoras estamos muy acostumbrados a que nos encajen las categorías y no, a veces no nos entran. Gracias.
Gracias a vos, Julio. Sí, ciertamente en ese tren prepotente, bueno, lo de tren, lo decía yo, lo de prepotente es la expresión que usa Koselleck. Ciertamente en esa unidad, la historia latinoamericana tiene un lugar subalterno, periférico, pero quizás con la visión que plantea Marquardt de la apertura de las historias, ahí sí las humanidades pueden incorporar perspectivas latinoamericanas, si se quiere, o cualquier otro tipo de perspectiva que se pueda considerar diversa a la del tren europeo. Quizás ahí haya un punto muy fuerte en favor de las humanidades, como las disciplinas que permiten incorporar esas otras historias. Que pueden ser leídas de muchas maneras. Perdón, Federico, ya que decís esto, en pensar quién legitima la historia hegemónica, digamos, como proyecto político, digamos, ¿no? En uno de los puntos vos marcabas, que me pareció buenísimo, el proyecto político de Estado. Bueno, a ver, vasta experiencia tenemos con los etnogenocidios en América Latina, para imponer un proyecto político de Estado homogeneizador. Creo que tenemos que este es un punto donde las humanidades son una construcción política, como lo pedagógico es un acto ético-político, digamos, incluye o excluye. Sí, por supuesto, el concepto de Estado es en sí mismo de raíz europea, habría que ver si eso trae algún problema para un pensamiento latinoamericano o no. Pero bueno, en todo caso creo que las humanidades tienen dentro de su historia, para usar este término, los suficientes recursos como para no caer víctimas de los mayores errores, me parece a mí, digamos. Creo que perfectamente en una línea similar o paralela o contigua a la que planteaba Julio, eso me parece, por lo menos así lo veo yo. Creo que las humanidades tienen sus herramientas como para incorporar perspectivas diversas, que lo pueden hacer por su propia conformación, por sus propios intereses cognitivos, como diría Habermas. El interés práctico de las ciencias humanas lleva a que no necesariamente estén al servicio de cosas terribles. Ezequiel plantea, yo creo que planteos como los de Koselleck, con crítica a la ideología de la historia, pueden entrar en diálogo con el pensamiento crítico latinoamericano situado. No le funciona el audio. No sé si todos pueden leer el chat, por eso lo leo yo. Claro, digamos, en esa crítica de una perspectiva como la de Koselleck contra esta idea de la historia única, dentro de esa crítica, o escondida en esa crítica, puede aparecer un diálogo con pensamientos latinoamericanos de crítica. Incluso quizás, no sé, Ezequiel, quizás hasta
digamos así, malgré Koselleck, o sea, incluso sin que Koselleck lo haya pensado de esa manera, pero se puede dar ese diálogo. Saludos a, bueno, Rosana, Cintia, que ahora se va. No, bueno. Dice. Ezequiel Koselleck lo hacía por Alemania, probablemente, pero podemos aprovecharlo. Claro. O sea, incluso podemos agarrar a un conservador alemán para dialogar con los movimientos críticos latinoamericanos, cosa que sería una vuelta de la historia muy, muy particular. Pero sí, yo creo que es totalmente posible y quizás sea una de las posibilidades de las humanidades más claras, más evidentes. Recién Ezequiel subió el texto de Koselleck, yo subí este textito de Marquardt. Para quienes quieran aprovecharlos. Muchas gracias, Ezequiel. El libro de Pablo Vierna es un libro editado por la universidad. En PDF no lo tengo. Por supuesto, tampoco lo pasaría por una cuestión de derechos editoriales. Ahí está, lo muestra Ezequiel en cámara, Las Humanidades, Notas para una historia institucional, un libro editado por la UNIPE. De sus últimas páginas, o sus últimos 2 capítulos, creo, si no recuerdo mal, tomé los argumentos del principio. Y dice Ezequiel que lo consiguió baratito, baratito. Bueno, sí, no es un libro caro. No es un libro caro. Está muy bueno, la verdad que es un libro excelente, ¿no? De un nivel espectacular. Bueno, muchas gracias por haber estado presentes.